Si alguna vez te has preguntado por qué hay gente que consigue mejorar su físico y su estilo de vida y otra gente que por más que lo intenta nunca lo consigue, hoy voy a explicarte por qué ocurre esto y más importante aún, voy a explicarte qué tienen en común todas aquellas personas que de verdad consiguen mejorar su forma física y su estilo de vida, porque sí, esto es un método, no es magia y hoy vamos a verlo. Y si te encuentras en una situación de no saber por dónde empezar, que vamos a ver ahora, que es algo bastante común, te aconsejo que empieces haciendo el test del perfil metabólico, un test que puedes hacer gratuitamente desde fitnesslanube.com, vas ahí y haces el test y en función de los resultados del test, en función de tus hábitos actuales, de lo que estés haciendo ahora mismo, el test te va a indicar, te va a orientar ciertas pautas, ciertas herramientas que puedes empezar a utilizar hoy mismo para conseguir mejorar y potenciar tu perfil metabólico, porque de esta forma es como vas a conseguir mejorar tu estilo de vida. Así que si quieres saber cuál es tu perfil metabólico, fitnesslanube.com, puedes hacer el test totalmente gratis. Y ahora sí vamos a hablar sobre por qué fracasa la gente, por qué la gente una y otra vez se estampa contra las mismas barreras. Porque hasta que no entendamos esto, hasta que no entendamos qué es lo que ata a la gente a esta situación, no vamos a poder obtener un camino para salir de ahí. Con lo cual, antes de ver qué es lo que funciona, tenemos que comprender perfectamente qué es lo que no funciona. Y para explicar esto voy a utilizar el diagrama de BJ Fogg o de BJ Fogg, que básicamente es un modelo que él propuso justamente para esto, para ejemplificar por qué hay gente que consigue aquello que se propone y otra gente que no lo consigue. Y es un modelo muy sencillo, es básicamente un gráfico donde en el eje X, en el eje horizontal, lo que tenemos es la habilidad que va de izquierda a derecha, de difícil a fácil, y luego en el eje Y, en el eje vertical, lo que tenemos es la motivación, que va desde abajo a arriba, de motivación baja a motivación alta. Con lo cual, el conseguir o no conseguir aquello que nos propongamos no deja de ser una variante, digamos, una combinación entre la motivación y la habilidad. Es decir, tener la motivación suficiente, así como la habilidad necesaria para conseguir aquello que queramos conseguir, que en este caso yo voy a centrar el episodio en mejorar nuestra condición física, pero esto se puede aplicar a cualquier otra cosa. De hecho, este modelo no está orientado para este fin, para mejorar nuestra condición física, pero se puede aplicar para lo que queramos. Entonces, de esta forma tenemos que entender qué es lo que nos hace tener una motivación tan baja y una habilidad tan pobre como para no poder cambiar. Porque aquí lo que tenemos en este gráfico es una línea que nos sirve de frontera que va desde arriba hacia abajo como si fuera una pequeña L suavizada, más o menos para los que no lo estáis viendo. Y esto básicamente nos marca la frontera de estar a la izquierda o a la derecha de la línea. Es decir, si yo tengo la motivación suficiente y la habilidad necesaria para cambiar, estaré a la derecha de la línea y por tanto conseguiré aquello que me propongo. Sin embargo, si estoy con una motivación muy baja y con una habilidad muy pobre, estaré a la izquierda de la línea, es decir, más cerca de este eje del gráfico, y estando aquí no voy a conseguir aquello que me propongo. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner el ejemplo de los fumadores, por ejemplo. Un fumador va a estar en esta zona de aquí. Va a estar en una zona donde va a tener la motivación muy baja, así como una habilidad muy pobre. Y esta es la razón de que un fumador no vaya a dejar de fumar por arte de magia, simplemente porque no tiene la motivación necesaria para dejar de fumar y porque no tiene la habilidad suficiente para dejar de fumar. Es decir, un fumador no deja de fumar no porque no sepa que fumar es malo, no deja de fumar porque no tiene el estímulo, la motivación suficiente y porque también es muy difícil dejar de fumar, con lo cual se encuentra en esta situación cerca de este eje del gráfico. Pero lo mismo podríamos decir para cualquier persona que quiera mejorar su estilo de vida. Cualquier persona siempre que quiera mejorar su estilo de vida se va a encontrar cerca de este gráfico, teniendo una motivación muy baja para cambiar, así como una habilidad muy pobre para cambiar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el primer paso que siempre se da? Y esto sucede casi en el 90% de la gente. Pues que por un motivo o por otro, un día, ya sea porque pues algún compañero del trabajo te ha hecho alguna broma, o tu madre te ha dicho que has ganado unos kilos, o te miras en el espejo y no te gusta lo que ves, por cualquier cosa, el estímulo para cambiar, la motivación por cambiar aumenta muchísimo, con lo cual nos vamos hacia arriba en esta motivación. Y ahora es cuando la gente pues o bien se apunta a mi academia, o bien contrata a un entrenador, o se va con un nutricionista, o empieza a seguir
cuentas de Instagram fitness o lo que sea, empieza a hacer algo que esa persona piensa que le va a ayudar a mejorar su estilo de vida. O bien sale a correr o se pone a hacer cualquier cosa, pero intenta hacer algo porque ahora la motivación es muy alta. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que ya lo he dicho muchas veces, la motivación, tal y como sube, vuelve a bajar. Con lo cual, al final, la gente se encuentra siempre en esta situación de estar en periodos con mucha motivación, sube la motivación, pero al mismo tiempo cae la motivación. ¿Por qué? Porque estoy trabajando solamente con esta motivación, de arriba hacia abajo, no estoy trabajando la habilidad, no estoy haciendo que esa habilidad poco a poco vaya siendo más sencilla, que poco a poco el proceso de cambiar me vaya siendo más ameno. Y por eso la gente no cambia, porque siempre se encuentra al lado izquierdo de esta frontera, de esta línea. Es por eso que la gente siempre permanece igual. Con lo cual, si queremos salir de esta situación, tenemos que trazar un plan para conseguir estar en el lado derecho de esta línea. Y eso es justo lo que hacemos dentro de la academia, porque dentro de la academia lo que hacemos es trabajar con 3 fases diferentes. Y la primera fase es la fase de estructura, que en esta fase de estructura lo que conseguimos es reorganizar nuestro día a día, conseguimos pues eliminar la fatiga de decisión, es decir, establecemos normas, establecemos reglas, establecemos no negociables, estamos reordenando nuestro día y de esta forma lo que conseguimos es tener una mayor facilidad para cambiar. Pero no solamente eso, sino que además la fase de estructura lo que está buscando es mejorar dramáticamente nuestra condición física. ¿Cómo mejoramos esto? Muy sencillo, a través de 2 marcadores universalmente conocidos y utilizados para medir la condición física de las personas, que son el IMC, índice de masa corporal, que seguramente muchos lo conoceréis, es un indicador bastante pobre, bastante descriptivo, pero bastante pobre porque básicamente no deja de relacionar lo que sería nuestra altura con nuestro peso. Y esto puede dar lugar a problemas, sobre todo en personas pues, más deportistas, más atléticas, etcétera, pero en población general, que es más o menos a quien yo me dirijo, pues suele ser bastante descriptivo de lo que realmente ocurre. Sin embargo, para intentar paliar estas limitaciones que puede tener el IMC, lo combinamos con el ICA, que el ICA es el índice cintura-altura, básicamente es la relación que hay entre tu altura y tu cintura, el contorno de tu cintura, y de esta forma, si tenemos tanto un IMC y un ICA optimizados, vamos a tener, al menos sobre el papel, una buena condición física. Con lo cual, en esta primera fase de estructura, lo que estamos buscando es conseguir esa mejora en estos 2 indicadores, tanto en el IMC como en el ICA, porque ya digo, al final, aunque no sea algo definitivo, el tener un buen IMC, entendiendo por buen IMC, un IMC que sea 25 o menos, aunque en la academia hablo de 25, 26, precisamente por eso, porque el IMC es un poco engañoso, pero en cualquier caso, 25 o menos es el estándar oficial y también única que sea el 50% o menos. Es decir, que el contorno de tu cintura sea el 50% o menos que tu altura. Eso es considerado tener una buena condición física. Luego habrá otros medidores, otros marcadores, pero a nosotros en la academia nos interesan estos 2, con lo cual la fase de estructura está orientada a conseguir esto. ¿Por qué? Y esto es lo importante. ¿Por qué buscamos conseguir esto precisamente en esta fase a través de dar más reglas, más regimentación y organizar mucho mejor nuestro día a día? ¿Por qué buscamos esto? Muy sencillo. Si volvemos al gráfico, ya hemos dicho que una persona habitualmente va a estar en este punto bajo de tener poca motivación y pobre habilidad, hasta que un día, pues, por lo que sea, se encuentra en un estado de mucha motivación y lo que queremos es potenciar esta motivación lo máximo que podamos. ¿Por qué? Muy sencillo, porque si nosotros estamos viendo cómo mejoran semana tras semana estos indicadores, tanto el IMC como el ICA, nuestra motivación va a ir hacia arriba. Que esto es algo que vemos todos cuando cualquier persona emprende una dieta que sea, aunque sea una basura, pero esa persona se ciñe a la dieta, se ciñe a esa estrategia, aunque sea absurda, simplemente porque le da resultados en el corto plazo. Con lo cual, esos resultados alimentan esa motivación, con lo cual la motivación va siendo mayor y eso le permite seguir haciendo esa dieta, hasta que poco después esa motivación se desploma, pero eso lo veremos a continuación. Entonces, ahora lo que estamos buscando es esa mejora de la condición física, una mejora tangible, para que de esta forma, aunque nuestra habilidad no vaya a mejorar categóricamente, nuestra motivación sí que lo va a hacer y nuestra habilidad también lo hará, pero de una forma más comedida. Ok, entonces nos encontraríamos ya en esta posición.
con una mejor habilidad, no muy buena, las cosas como son, pero una mejor habilidad y al mismo tiempo una mucho mejor motivación porque estamos viendo resultados tangibles en nosotros mismos. Y eso, ya digo, es un círculo que esa motivación alimenta lo que estamos haciendo. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Lo que he comentado antes, que esta motivación tarde o temprano va a caer. Y aquí es donde tenemos que entrar en la siguiente fase, la fase de los sistemas. Porque esta fase de sistemas, que es la segunda fase que hacemos en la academia, nos permite acolchar esa caída de la motivación sobre una mayor capa de habilidad. Es decir, que poco a poco nos vaya siendo más sencillo aplicar estas técnicas o estas herramientas. ¿Y cómo hacemos esto? Personalizando mucho más nuestro viaje. Es decir, personalizando mucho más nuestra alimentación, personalizando mucho más nuestra higiene del sueño, personalizando mucho más el tipo de movimiento que tenemos que hacer. Lo personalizamos todo para hacerlo más nuestro y que de esta forma tengamos más flexibilidad. Quizás la flexibilidad que antes en la estructura no teníamos, empezamos a implementarla ahora. De tal forma que a medida que nuestra motivación va bajando, nos es mucho más sencillo llevar el proceso porque ahora lo hemos construido nosotros este proceso, lo hemos hecho a nuestra medida y de esta forma es cada vez más y más fácil. Es decir, bajamos en la motivación, pero al mismo tiempo mejoramos mucho en la habilidad. Y estamos siempre al lado derecho de esta línea divisoria, de esta frontera, de tal forma que seguimos mejorando nuestro cuerpo. Y esto es lo que buscamos en esta segunda fase de sistema. Lo que buscamos es centrarnos mayoritariamente en la habilidad para intentar acolchar esa caída de la motivación. Y ahora es cuando entraríamos en la tercera fase, la fase de las estrategias. ¿Qué buscamos en las estrategias? Muy sencillo, buscamos poder seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero hacerlo durante más tiempo y sin quemarnos. ¿Y cómo conseguimos esto? Pues intentando sostener la motivación, que la motivación no vaya más hacia abajo, al mismo tiempo que incrementamos ligeramente nuestra habilidad. Más o menos sería una cosa así. Porque sí, es obvio que conforme vamos avanzando y mejorando nuestro cuerpo y mejorando nuestro estilo de vida más y más, la motivación no va a ser la misma que al principio. Esto es algo con lo que tenemos que contar y es algo con lo que tenemos que jugar. Por eso al principio aprovechábamos esa motivación para que sirviera de combustible a esa falta de habilidad. Y esa falta de habilidad la compensábamos con una motivación exorbitada. Pero poco a poco esa motivación va a ir hacia abajo y esto lo puede confirmar cualquier persona que haya estado mucho tiempo, años y años entrenando, haciendo un determinado plan de alimentación, etc. Al final, toda esa gente hace lo que hace simplemente no por causa de la motivación. No estamos motivados, la gente no está motivada para hacer eso, al menos no como antes. Tiene un suelo de motivación que a partir de ahí pues intentamos que no baje, pero no tiene la motivación que al principio. Y esto es algo obvio, algo que tiene que ocurrir. ¿Cuál es el problema? Que la gente juega solamente con la motivación. Se motiva muchísimo y al mismo tiempo, si no aumentas esa habilidad, la motivación tarde o temprano cae, tarde más o tarde menos, cae y vuelves a estar donde estabas. Y el mes siguiente empiezas otro protocolo nuevo, sales a correr, haces lo que sea, te apuntas a CrossFit y siempre la motivación va hacia arriba y hacia abajo. Y de esta forma lo que buscamos en la academia es, mediante estas tres fases, lo que buscamos es permanecer siempre en el lado derecho de esta frontera, de esta línea. Es lo que estamos buscando, porque si no hacemos este proceso en orden, si no seguimos este proceso que he marcado aquí de forma a mano alzada, si no seguimos este proceso, lo que vamos a conseguir es siempre estar al lado izquierdo de esta gráfica, porque además los dos problemas fundamentales que tiene la gente para estar siempre en este lado izquierdo de la gráfica es el primero, que empiezan a imitar, empiezan a hacer las estrategias que no se corresponden con su situación actual. Es decir, si yo empiezo ahora a ver influencers fitness, ya sea de YouTube, de Instagram, de donde sea, y empiezo a intentar copiar lo que hacen ellos, evidentemente esas personas no llevan un mes ni dos haciendo lo que hacen, llevan muchísimo tiempo, con lo cual no tiene sentido que yo copie, que yo replique ese comportamiento, porque eso no me va a traer consecuencias positivas. Simplemente porque no estoy en el mismo capítulo del libro que está esa persona. Y lo mismo al revés. Si yo empiezo haciendo una serie de cosas, pero siempre me mantengo haciendo lo mismo, va a llegar un momento en el que me voy a quemar. Por eso la gente se quema, porque al final regimenta tanto su estilo de vida y no es capaz de flexibilizarlo
que al final se acaba quemando y lo tira todo por la borda. Simplemente por esto, por no tener en cuenta este proceso, este viaje, que es la mejora física explicado a través de este diagrama de una forma muy gráfica. Pero al final es lo que tenemos que buscar. Por eso digo que este proceso es un método, no es magia. Es un método que seguimos constantemente y que poco a poco vamos refinando cada vez más dentro de la academia, que de hecho os aconsejo que si no lo habéis hecho le echéis un vistazo a la academia, fitnessenlanube.com/academia, porque ahí vais a ver plasmado todo este proceso de una forma pues mucho más ejemplificada y con las herramientas necesarias para cada una de estas fases, porque evidentemente en cada una de estas fases, tanto estructuras, sistemas como estrategias, en cada una de ellas empleamos diferentes tácticas, diferentes herramientas que son inherentes a esas fases y de esta forma podemos ir avanzando poco a poco en la mejora de nuestro estilo de vida. Así que si quieres echarle un vistazo, fitnessenlanube.com/academia. Y si te ha gustado este episodio, dale like, suscríbete, porque la semana que viene vamos a hablar de un elemento de estructura. Vamos a hablar de entrenar en casa, que es una elección, una opción que toman muchos alumnos precisamente de la academia. Y además voy a hablar concretamente de los gimnasios en casa y por qué es importante que tengas un gimnasio en casa, incluso aunque entrenes en un gimnasio comercial. Pero esto, como digo, será dentro de 7 días. Hasta entonces, hasta luego.